Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, todos sean bienvenidos a su programa Hablando Claro. Le damos una bienvenida calurosa a este 2025. Bueno, tuvimos nuestras vacaciones, pero ya estamos de regreso. Fernando Jiménez, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí con algo de frío, fresco, aquí en Ciudad Juárez, pero bien, gracias a Dios, bendecidos. Más con un poquito más de peso, ¿no? Después algo de Navidad. Del exceso de pavo y de... Cuidado. Todavía me faltan los buñuelos, no he probado buñuelos. Okay. Nuestro buen amigo Fernando siempre... Qué bueno. Siempre andamos... Aquí nos están agasajando con un rico té, café... café. Es que le puso azúcar. Bueno, ni modo. Ahora no me va a dar mi dosis de cafeína el día de hoy. Es que sin café es imposible agradar a Dios. ¿El de Felipe? ¿Dónde está el de Felipe? Estamos en vivo y esto es algo de lo cual puede pasar. Hay discriminación. Entonces, el día de hoy tenemos a muy buen Felipe. ¿Cómo estás, Felipe Gaitán? Bien, gracias a Dios. Nuevamente aquí, gracias por la invitación. Sí, y de poder compartir este tema, ¿verdad? Y que se me hizo muy importante cuando me lo diste, que lo estudiáramos. Pues se me hizo muy interesante cómo muchas veces podemos caer en errores, ¿verdad? Que sin darnos cuenta, ya cuando caemos, ya estamos metidos en eso. Y yo creo que es muy importante este tema, conocerlo. Sí, así es. Bueno, acabo de hacerle un trueque a Felipe, le cambié el café por el té, porque el té sé que te hace daño, digo el café, así que mejor que toma té. Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar el año con un temazo que por ahí nos lo topamos y dijimos, wow, este temazo está buenísimo por lo delicado que es el tema. Es muy delicado porque estábamos hablando yo fuera del aire antes del programa, mi buen amigo Felipe y yo, que este tema tiene una línea muy delgada de lo correcto y lo incorrecto. Aquí el asunto es, no vamos a filosofar ni nada de eso por el estilo. Queremos mostrar lo que puede suceder en ocasiones en nuestras congregaciones, y no en donde nos reunimos nosotros, sino estoy hablando a nivel general, a nivel global, porque se ha introducido una filosofía muy sutilmente, que a veces no lo entendemos, y ahorita decía Fernando, híjole, este tema es tan polémico, podríamos decirlo, porque mucha gente que quizá está practicando esto, no lo va a aceptar. Pero nuestro trabajo no es de que lo acepten o no lo acepten, nuestro trabajo es presentar este tema, presentar exactamente lo que significa el tema del día de hoy. Y a muchos se les va a hacer raro, porque a mí se me hizo raro este nombrecito cuando lo descubrí en mi tiempo de estudio. Y se refiere a una palabrita medio rara que se llama pragmatismo. Pragmatismo. Aquí es donde empezamos los tres. Hay que deletrearlo, ¿no? Para que sí, ¿no? Escuchando, ya es que cuando nos dijiste también, a ver, deletréalo, porque igual no lo había escuchado, ¿verdad? Pero... Sí, pragmatismo, Pragmatismo, pragmatismo. Ahora, el pragmatismo abarca, y entendamos esto, abarca muchísimas áreas, pero hoy lo vamos a enfocar a la perspectiva que nos incumbe, que es la perspectiva religiosa. Vamos a hablar del pragmatismo religioso, pero para ello necesitamos saber primero y poner las bases fundamentales que nos debe de llevar a una buena explicación del tema. Es ¿qué es el pragmatismo? Si alguno de nosotros tiene el concepto de lo que es pragmatismo, y luego nos vamos desgranando la mazorca, como decimos, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Pues yo aquí encontré una definición, ¿verdad?, que dice que lo que es el pragmatismo, dice que es una filosofía que enfatiza la importancia de la práctica y la experiencia en la resolución de los problemas y la toma de decisiones. Dice, no tomando en cuenta la teoría o la especulación. Así es. Podemos explicarlo ahorita en un momentito más. Fernando, ¿tienes un concepto? Está más sencillo, dice preferencia por lo práctico o lo útil. Así es. Está bien, y está bien, no pasa nada. Más simple, ¿verdad? Yo puedo decir otra cosa y es exactamente eso. Otra vez.
preferencia por lo práctico, en lo que da la simple, ¿no? Sí. En filosófico, y ese movimiento iniciado en los Estados Unidos por ese Pierce y en W. James a finales del siglo XIX. Así es. Es una filosofía que nació apenas hace poquito, en el siglo XIX, no hace mucho, hace 200 años más o menos. Estamos hablando de que llegó para quedarse, porque es una filosofía muy práctica. Hoy te lo acabas de decir, es práctica y utilidad. Entonces, si algo que yo practico me es útil, es bueno. Eso dice el pragmatismo. Entonces, cuando lo metemos al mundo de los dogmas, que discúlpeme, pero tenemos que hablar de este tipo de cosas. Un dogma es aquel, vámonos otra vez a la cuestión religiosa, es una verdad que no se refuta. El dogma, por ejemplo, Dios es uno, es un dogma. Jesucristo es hijo de Dios, es otro dogma. Entonces, necesitamos entender que eso no se refuta, son verdades absolutas que nosotros entendemos. Ahora, es interesante saber y que la gente sepa también que este famoso pragmatismo que nació en el siglo XIX por James y por no sé quién más, va en contra, o sea, es contrario al dogma. Porque mientras uno defiende una verdad absoluta a capa y espada, y esa es inamovible, como el dogma, el pragmatismo dice, yo lo llevo a la práctica, pero si no me funciona, entonces no es verdad. Está por encima todavía de las verdades absolutas. Aquí es donde vamos a entrar en el jalón y en lo que traemos por ahí. Y es importante, bueno, disculpa que... No, dale, es para importante estamos. porque, como dijimos ahorita al principio, no nos damos cuenta y como dices, es una línea muy delgada y va en contra, ya cuando estamos metidos ahí, va en contra de las verdades absolutas, ¿verdad? La autoridad de Dios, quién es Dios, ¿verdad? Y ya cuando acordamos ya perdimos, así que el rumbo, ¿verdad? Que lo que Dios no quiere, ¿verdad? Que hagamos y... Entonces, ¿cómo tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Demasiado cuidado porque cuando menos acordemos, ya estamos llevando a la práctica ciertas cosas que a pesar de que son muy útiles, pues no son verdades. Simplemente son útiles para mí. Y ahorita, hace ratito le estaba diciendo a Felipe acerca de un versículo que se encuentra en Jeremías 44:17, y este es uno de los ejemplos más grandes en la Biblia de lo que cual encontramos el pragmatismo. Mucha gente dice, ¿a poco está eso ahí? Sí, la práctica es esto. Dice, por ejemplo, ciertamente, dice el 44:17, y lo tienes ahí en tu link que por ahí les mandé. Dice, ciertamente pondremos por obra, dice el 17, toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, como en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Ellos están diciendo, hey, ¿sabes qué? A mí me ha ido muy bien con lo que yo estoy haciendo, en las prácticas que yo estoy llevando, pues tenemos abundancia de todo. Porque mi familia, mis abuelos, mis tatara, mis etcétera, etcétera, los reyes, los príncipes, todo el mundo le dieron honra y gloria a esa persona. Y por ello no tenemos necesidad de nada, tenemos abundancia de todo. Entonces, aquí la práctica me está diciendo que lo que yo hago y el resultado que yo tengo me lleva a una verdad para mí. Porque todo me va bien. Es como, por ejemplo, a veces pedimos a Dios, Señor, ayúdame que yo pueda serte útil, ¿no? en el reino de Dios. Y de pronto no pasa. Te frenas, no ves resultados y haces cosas. Le pones acción según a tu fe y no pasa nada. Y dices, no está funcionando. A ver, ¿qué tal si hago esto? Pero no está en la escritura. Se me ocurrió hacer esto. Me voy a parar de cabeza y le voy a dar un salto para atrás. Es algo muy, muy fuera de, ¿no? Muy hacia la orilla. Pero, y de pronto te das cuenta que eso sí funcionó, pero no es bíblico. Por ejemplo, ahorita que dices eso, se me viene a la mente, ¿verdad? Ahora que hemos estado viendo con mi suegro,
que estuvimos en la tienda. Es algo relacionado, ¿verdad? Para más o menos entenderlo como ejemplo. Hemos ido a la tienda y pues como mi suegro ya es grande y ya pues, tiene sus pensamientos. Sí. Entonces hay algo que él está mal acomodado y por ejemplo mi esposa se lo quiere, a ver, déjeme, no va aquí, va en este lugar. No, aquí déjemelo, porque tengo 35 años aquí en la tienda y me ha ido bien, o sea. Y así me ha déjemelo ahí, funcionado. y déjemelo ahí. O sea, si me das algo parecido a que vemos que en algo en lo práctico nos está yendo bien, aunque no es bíblico, si nos está yendo bien, le seguimos así. Exactamente. Mira, Ya no nos apartamos, ya no creemos en Dios, nos apartamos. Es que esas son las cuestiones que el pragmatismo tiene funcionamiento. Sí. sí, tiene funcionalidad. Tiene así es. funcionalidad. Exacto. En eso sí tiene. Pero al meterlo a la iglesia es donde no debe tener cabida en la iglesia. Porque no puedo adecuar a la iglesia para poder atraer a gente a la iglesia. Y lo que realmente necesitamos o lo que realmente Dios necesita o requiere en la iglesia es que la gente venga a la verdad. Uh-huh. Es que la gente venga al arrepentimiento para que pueda entrar a la vida eterna. Porque si no hay arrepentimiento, no va a haber ni arrepentimiento de pecados, no va a haber nada de lo que el proceso que se debe iniciar. Es ahí donde está el asunto, ¿no? Es por eso que este tema es importante tocarlo, ¿no? En tener ese cuidado, ¿no? Uh-huh. De que no podemos tomar como prácticas religiosas o prácticas cristianas cuestiones nada más que funcionan al atraer gente, pero no traerla no después, o sea, tener seguir la capacitación. O sea, sí podemos jalarlos, ¿no? Pero una vez que los jalemos, o sea, lo que tienes que hablar es la palabra de Dios. Y es que algo importante, como dice Fernando, yo creo que el pragmatismo, como dices, no debe ser la base, o sea, no debe ser una estrategia, algo en el cual podamos nosotros llamar la atención, pero no ser la base, sino la base sea bíblica, sea la autoridad de Jesús. Igual se me viene a la mente ahorita, ¿cómo fui alcanzado yo? Ustedes son testigos de cómo fui alcanzado, por un pragmatismo, por una reunión de matrimonio de varones. Ahí fui alcanzado, pero no fue la base, porque a través de esa reunión pues, nos hablaban de la palabra y fue donde fue la base, el Jesucristo, ¿verdad? Pero no, si hubiera sido una base en las reuniones y al momento de quitarla, no, ya no voy porque ya no hay reuniones, ya no voy porque no me gustan, o sea, porque están usando ese tipo de conceptos que sea la base. Sí, el detalle es solo para aclararlo. Ajá. Una reunión de célula, de matrimonios, de jóvenes, se llevan a cabo como actividades de una iglesia, como metodología para alcance. El pragmatismo lo que hace es hacer una serie de actividades con solamente conceptos filosóficos, intelectuales, quitando la verdad de Dios para tratar de hacer el trabajo del Espíritu Santo, de convencer a la gente de algo. Entonces, eso que estamos hablando de las reuniones y todo eso, esos son metodologías y son correctas, siempre y cuando tengan su apoyo validado en la Escritura. Sí, es que haz de cuenta, por ejemplo, si hiciéramos un torneo de fútbol, vamos a invitar por los hombres, ¿no? O uno de hombres y uno de mujeres. Se puede alcanzar mucha gente, se puede llamar mucha gente, ¿no? Por el interés que hay en el fútbol. Pero yo no puedo basar toda la enseñanza que después debe de venir bíblica en el fútbol. Sí, porque lo que realmente me interesa, o sea, que sí, que vengas a la iglesia, pero sí también que recibas de Jesús. No te puedo estar entreteniendo nada más con eso, o sea, con el puro fútbol, Tal vez algunos sí serán alcanzados, ¿verdad? En esa forma, pero no sería del fin, no sería del método correcto el cual puedas venir a los pies de Cristo. Sí puede ser un fin, pero no lo podemos utilizar siempre en esa forma. Como una base. Sí, ¿no? pues así puedo estar, se puede decir el gancho. Ajá, el gancho. Pero a partir de ahí, o sea, debemos de trabajar en bases bíblicas, ¿sí? Porque, lanzamos la red, algunos peces, como dice, algunos peces van a caer, pero, o sea, ¿cuántos de esos se van a quedar? Eso es en lo que debemos de trabajar, ¿sí? Y de tener el cuidado, o sea, no te puedo seguir entreteniendo nada más con puro fútbol, sino que debo aquí es donde debe entrar ya la verdad, donde debe entrar la palabra de Dios, o sea, ahí es donde,
¿sí? Porque a final de cuentas el que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros nada más hacemos lo que Él nos manda, debemos hacer lo que Él nos pide hacerlo, ¿no? Ponía un ejemplo Juan Manuel Paz. Dice, ¿cómo es que, bueno, dice, me hacen una fiesta sorpresa? Me van a dar de comer algo que no me gusta. Me encargan un pastel que es de zarzamora y a mí soy alérgico a la zarzamora. Dice, si iban a hacer una fiesta, cuando menos debieron de haberle preguntado a mi esposa qué es lo que me gusta comer, cuál es el pan que me gusta. O sea, eso es lo que dice, debemos de hacer y tener cuidado de hacer las cosas conforme Dios quiere que se hagan, guiados por el Espíritu Santo. O sea, cualquier estrategia que nosotros podamos tener, no la vamos a mejorar a lo que es la guianza con el Espíritu Santo. Exacto. No la vamos a mejorar, porque cuando vayamos con una sola palabra que le digamos a la persona de parte del Espíritu Santo, va a ser convencida. ¿Sí? Y el Señor sabe a quién debe tocar en una familia para que toda esa familia venga a los pies de Cristo. Pero lo malo es que nosotros como iglesia es donde estamos fallando porque no queremos hacer ese trabajo. ¿Sí? Decían también, el conocimiento de Jesús, Él nos pide un sacrificio a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de estar continuamente, nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es obediencia. Debemos de obedecer esa palabra. ¿Nos cuesta? Sí nos cuesta. ¿Debemos de someter a la carne? Sí debemos de someter a la carne, pero debemos de estar, ese es el trabajo que debemos de tener nosotros. ¿Sí? De estar a la disposición del Espíritu Santo, lo que Él decida, lo que Él diga. Sí, esto del pragmatismo es algo que debemos de tener mucho cuidado en llevarlo a la iglesia, porque no lo podemos usar como una base y seguir trabajando en eso. O sea, no podemos, el crecimiento de la iglesia no lo podemos enfocar a este tipo de prácticas. Exacto. Ese es el detalle. Y por eso ahorita decía Jared, y hay personas hay iglesias que lo están haciendo, ¿eh? Sí. Podemos jalar a alguien, lo podemos tomar, pero no pues, como gancho nada más. Uh-huh. Pero de ahí en adelante, la verdad es la que tiene que estar. Y el Señor es el que debe obrar en la vida de las personas. Y es que, como dices, debe uno aclarar esos ganchos, ¿no? O sea, Uh-huh. ya cuando ha sido uno alcanzado. Porque, un ejemplo, me recuerdo yo cuando estábamos ya reunidos y uno de los que utilizábamos, un método era dar burritos. Uh-huh. Muy bueno. Y sí, es muy bueno, muy bueno. Me acuerdo que nos decían, oye, ¿a qué hora van a dar los burritos? No, espérense, pues primero vamos a compartir. No, es que traigo hambre. O sea, ¿me entiendes? O sea, con el estómago vacío no entra nada. Sí, o sea, se aparta uno de la verdad y se abasa uno a ese tipo de cosas, ¿no?, que utiliza uno para atraer las personas, ¿verdad? ¿Por qué? No se les aclara a uno de que es al principio, ¿verdad? Ya después vamos a ir mejorando las situaciones y los métodos van a ir cambiando, no siempre van a ser los mismos. Uh-huh. Igual con las despensas. Así es. Las despensas igual, no, yo voy a esa iglesia porque ahí dan despensas, y a nosotros así nos pedían. Uh-huh. No, aquí no dan despensas, no, pues no, ya no volvían. O sea, porque muchas veces buscan ese beneficio personal, ¿verdad? Y que no debería de ser, ¿verdad? No, el asunto es de que nosotros tenemos que seguir haciéndolo. O sea, tenemos que seguir practicando eso, de la salvación y que traiga la convicción. Bueno, solamente el Espíritu Santo. Nosotros es bendecir, punto, porque ahí cumplimos con la palabra, ¿no? Que es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros al practicar eso, nosotros lo hacemos. En mi casa nosotros lo hacemos. Tenemos ahí los sábados un montón de chamaquitos y les damos de comer, pero ellos quizá vienen por la comida, quizá vienen porque se les otorga algún tipo de ropa. Llegan mujeres también ya y escuchan la palabra porque también se les da a veces despensa. Entonces, eso solamente es una forma de decirles, vengan, que aquí hay algo de lo cual ustedes necesitan. Pero más que nada, y se les hace la aclaración, es esto lo más valioso, el Evangelio, la palabra de Dios. Y ahí entra ya la aclaración. Porque cuando tu objetivo es que tengo ya un edificio y solamente vienen 20,
Vamos a hacer estrategias, vamos a hacer métodos, vamos a hacer ganchos, como dijiste, y vamos a buscar la forma de traerlos y traerlos. Y si la práctica que yo estoy haciendo me está resultando, para mí es correcto, aunque no le dé verdad de Dios. Ese es el pragmatismo. A eso me refiero, que tenemos y debemos de tener mucho, pero mucho cuidado, aunque Jesús también llevó a cabo un tipo de pragmatismo. Esa es la línea delgada de lo correcto y lo incorrecto. Tú traes algo acerca de las prácticas que Jesús hacía. Sí, aún Jesús utilizó el pragmatismo por medio de las parábolas. Dice que utilizó las parábolas para enseñar las verdades espirituales, ¿verdad? Y hacerlas accesibles o cotidianas, así como lo estamos dando ejemplos que han pasado en nuestras vidas como experiencia. Ahí las utilizó arriesgándose a que también la gente se apartara de las verdades espirituales, ¿verdad? Absolutas, pero él las utilizó para también llamar la atención, pero también los llevaba al arrepentimiento, a que hubiera un cambio en sus vidas. Entonces, porque él enfatizó que la fe, si tenemos fe sin obras, pues es muerta, ¿verdad? O sea, tenemos que llevarla a la acción, y lo hablábamos ahorita. Sí, tiene que haber acción en nosotros. Si hay fe, tiene que haber acción, ¿verdad? Sí, el detalle, la diferencia, Fer, es que el detalle, que el pragmatismo así como que hace a un lado al Espíritu Santo y quiere llevar a cabo ciertas prácticas para llenar la iglesia. Supongamos que sea el objetivo ese, llenar la iglesia, y no importa si me paso las trancas sobre la doctrina, sobre las verdades absolutas de Dios, pero la práctica me dice que hay resultados y eso es lo que vale. Ese es el famoso pragmatismo peligroso. No llenar las iglesias nada más con nuestra forma de entender una estrategia o de entender un método para atraer gente, porque ya lo estaríamos haciendo nosotros. Eso lo hace hasta un grupo de música secular y dicen, va a venir un grupo y ahí va todo el mundo y se les va a dar esto, bueno, hasta se lo vamos a vender y sí, se llena el lugar. Lo están utilizando así como dices y están aprovechando. Igual, por ejemplo, en el trabajo, en la maquiladora, lo están utilizando el pragmatismo, ¿no? Porque por medio del pragmatismo tiene resolución de problemas. Sí. No sé cómo, pero lo solucionan. Lo solucionan, o sea, ¿por qué? Porque por medio de ese van haciendo estudios de los problemas que van pasando y llegan a la causa raíz de lo que provocó el problema. Por ejemplo, hablando de la maquinaria, ¿verdad? Tengo la experiencia en la maquinaria, entonces llegan a la raíz de ese problema, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas, tanto para la industria, pero también tiene sus desventajas también, ¿verdad? Sí, sí. Al igual en lo espiritual, igual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Como las sí, estamos hablando. Lo más correcto es no practicarlo, porque Jesús sí lo hacía, pero Él era Dios. Él tenía el poder del Espíritu Santo de una manera poderosísima. Él era Dios. Por eso cuando llegó y empezó a hacer milagros, señales, prodigios, nadie le decía nada. O sea, en referente a eso, o sea, nadie le refutaba nada, o sea, excepto el mismo diablo, ¿no? A través de mucha gente. Pero es preferible no llevarlo a cabo porque nosotros no tenemos la capacidad de ir sobre esa línea delgada. Mejor, verdades absolutas, el evangelio correcto, sana doctrina, y nos vamos por ello. Y que el Espíritu Santo haga el resto. Sí, de hecho, y cuando quisieron utilizar con Jesús también el pragmatismo, cuando les dio a alimentar a los 5,000, que después se les fue y les salieron del otro lado del lago, ¿no? Y el Señor, pues, ¿dónde estaban? Dice, pues ustedes vienen porque les di de comer, no vienen porque les interesa seguir aprendiendo, ¿no? Sí, casi les dijo. Y ahí fue donde les da la enseñanza también, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y muchos dijeron, no, pues esto quieren que nos lo comamos. Quieren que nos lo comamos, ¿ok? ¿No? Y muchos se apartaron ahí, ¿no? Cuando les empieza a hablar más verdades espirituales el Señor, o sea, realmente la gente dice, no, pues no. Habla muy duro. Sí. Habla muy duro. Igual Jesús lo utilizó para adaptarse a las personas, a las necesidades. En ese momento la comunidad, de cómo se acercó a la mujer samaritana, ¿verdad? Esa necesidad que tenía conocía de Dios, ¿verdad? Tenía el conocimiento, pero no lo conocía a Él.
y lo tenía de frente, ¿verdad? Entonces se adapta a la necesidad de la mujer, ¿verdad? Sí. Igual de los enfermos, ¿verdad? Cuando el centurión tiene enfermo a su siervo, ¿verdad? Tiene esa necesidad, y ¿qué le dice el siervo? Tú solamente vas a creer con puras experiencias hasta que veas prodigios y señales. Desgraciadamente muchas veces caemos en ese rol, ¿verdad? Hasta que no, como dicen, hasta no ver, no creer, ¿verdad? O sea, muchas veces estamos mal enseñados en eso, ¿verdad? Sí, se les olvida que el cristiano vive por fe. Por fe. Mas el gusto por la fe vivirá. Entonces, a veces queremos ver eso, pero no se trata de eso. Ayer daban un tema bastante interesante en una iglesia en la cual estuvimos escuchando este tema, y decía que nosotros somos exactamente eso, movidos por fe. Nosotros no andamos aquí para allá nada más con las circunstancias. Ahora me va mal y estoy renegando contra Dios, o me va bien y gloria a Dios, no, hasta levantamos las manos. No. Dijo Pablo, yo sé vivir en la escasez y en la riqueza, en la abundancia. Entonces, seamos agradecidos con Dios en cualquier circunstancia que tengamos. Ese es el asunto. Pero regresemos al famoso pragmatismo, y déjame leer textual algo porque es muy interesante. Desde el principio voy a tener que hacer una recapitulación del principio. Dice, en Grecia se le llamaba pragmático al individuo que era muy hábil en los negocios. Es gente muy hábil, entonces, desde el concepto griego. En base a este concepto, nació en los primeros años del siglo XX en Estados Unidos una filosofía denominada pragmatismo, la cual postula lo siguiente, y esto es lo más interesante, que a ver si lo podemos cachar y nos quedamos con ello, que el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. ¿Me sirve lo que estoy haciendo? Entonces es bueno. Pero no siempre, y lo leímos ahorita en la cita bíblica de Jeremías, si no me equivoco, 44:17, cuando le está diciendo, ¿sabes una cosa? Mis familiares, mis amigos, mis antepasados, los gobernantes, los príncipes, todos le llevábamos y le elogiábamos a la reina del cielo, y teníamos abundancia de pan y no nos faltaba nada. ¿Y estaban bien? ¿Era correcto lo que estaban haciendo? Pues Jeremías tenía una perspectiva muy diferente. No, nada que ver. Entonces, eso es la esencia del pragmatismo, que necesitamos estar dándole golpe contra él. Entonces, si vemos algo en la iglesia de lo cual estamos viendo, tengamos la sabiduría de que Dios nos dé, ¿no?, para acercarnos y hablar con quien lo esté llevando a cabo, porque no podemos enfrascarnos con situaciones de este tipo yendo todavía sobrepasando las verdades de Dios o la doctrina. Ese es el detalle. Dice lo siguiente, porque vamos hablando de lo que es. Para el pragmatismo, la experiencia tiene la voz o juicio final para aceptar o rechazar una idea o concepto religioso, pero nuestro propósito presente no es discutir del pragmatismo en su esencia, sino cómo es entrando a la cuestión religiosa, que ese es lo que nos incumbe. La cuestión religiosa, que no permitamos que entre a la iglesia. Y hemos platicado acerca de que se han metido en muchas áreas de la iglesia y han torcido verdades. ¿Cuántas iglesias no conocemos? Y no digan cuáles para no balconearlas, pero conocemos muchísimas iglesias que ya desde allá, desde donde es lo correcto para hablar la verdad de Dios, se hablan cosas medio raras. Y a veces decimos, caray, ¿y eso dónde salió? Y esto solamente para mantener a la gente, y dijiste una palabrita muy clave, entretenimiento. ¿Cuánto crees que el evangelio de la prosperidad haya salido de esta corriente? No, definitivamente, porque tiene muy poco el concepto de la prosperidad famosa. Sí. Y inició en California, creo, o algo así. Entonces, ya me dio calor con un café. O el tema, o no sé qué sea. Pues Dios quiere que seamos prosperados, como dices, ¿verdad? Pero sí, no la manera así como nos lo han presentado ahora, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se va a quedar uno con eso, con la prosperidad y como dice ahí en Eclesiastés, no me des de más porque me voy a olvidar de ti. O sea, dame lo de día a día. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la palabra y la búsqueda de Dios, el depender de Él, ¿verdad? De que todo proviene de Él. Sí, que tengamos todo lo necesario, dice, y que prosperes, dice. Que prosperes así como prospera tu alma. Entonces es primero el alma, ese es primero el espíritu. Primero hay que sí estar bien surtido, decimos, pero de las bendiciones de Dios. No necesariamente es material, sino tenemos salud, vida, tenemos un ministerio, tenemos el servicio a Dios, tenemos esa convivencia con Dios y la seguridad y la certeza de que nuestra identidad no es movida, que seguimos siendo hijos de Dios y que nosotros somos exactamente eso, útiles en las manos de Dios, con toda la verdad. Creo que de las primeras palabras que nos enseñan en la iglesia, no sé qué opinión tengan ustedes, es el contentamiento. Sí. A estar contento con lo que tenemos, ¿verdad? Tal vez no esté, a partir de ahí voy a empezar a crecer, ¿no? Lo que decía ahorita Jared, o sea, en lo espiritual, en mi fe, en mi paz interior, ¿cómo estoy, no? ¿Cómo estoy con esos pecados ocultos que acarreaba, con los pecados que acarreaba, si realmente todo lo he entregado a Dios o no? ¿Sí? Algo que tiene este tipo de movimiento, pragmatismo, es que no van a tocar la raíz del problema. Siempre van a tratar de dar una solución por encima, ¿no? Pero realmente el tratar con el problema, el tratar con la raíz, realmente de desarraigar como debemos de hacerlo, todo lo que debemos de sacar de nuestro interior y entregarlo al Señor, no lo van a tratar. Igual está también, por eso les comentaba lo del Evangelio de la Prosperidad, que nos habla, ok, Dios quiere que seas próspero, sí, pero no lo complementan con lo que dice, pero también quiere que sea próspera tu alma, o sea, de tranquilidad, o sea, qué rico vive tranquilo con todo lo que tiene. O sea, tiene seguridad, guardias de seguridad, todo los guardaespaldas, todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque no viven en esa tranquilidad. Un ejemplo, tal vez no sea muy práctico, pero el presidente que salió de la nación, no se veía que traía todo lo que usaban antes los demás presidentes. ¿Por qué? Porque ahora sí, como dice el dicho, no, pues que tenga cola que le pisen, pues que se cuide, ¿verdad? Y él no, o sea, él mismo decía, el pueblo a mí me cuida. Uh-huh. Nunca trajo guardaespaldas. Nunca trajo guardaespaldas, nunca trajo a los soldados detrás de él tampoco. Uh-huh. Entonces, ahí nos demuestra que muchos dicen, no, pues es que no era cristiano. Él decía que era cristiano y que creía en Jesús. Uh-huh. Y en lo que era el Evangelio de Jesús. Sí, su ideología. Su ideología que tenía. Sí, entonces, es algo que sabemos que es suficiente, como lo canta un corazón. Jesucristo basta para hacerle y para ver todo lo que necesitamos. La palabra nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Josué 1:8 nos dice que nos metamos a la palabra, que nos metamos con Dios, que busquemos de Dios y Él tendrá cuidado de nosotros y no nos hará falta y que lo que hagamos será prosperado, pero en base a buscar de Dios. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, porque como personas que hemos sido creadas semejantes a Dios, tratamos de nosotros igual de innovar, igual de buscar, igual de hacerlo, pero no lo hacemos tomados de la mano de Dios. Nuestros sueños no los entregamos a Dios para que Él realmente los convierta. Creemos que Dios nos va a limitar y no. Lo hemos visto en otros programas, Dios nos potencializa a realizar las cosas. ¿Por qué? Porque no, lo que tiene el pragmatismo es que quiere ver una base, quiere ver algo que con Dios no hay lógica. No, ese es el asunto. ¿Sí? Él decía, el pragmatismo dice, la práctica cuando me resulta es lógico, y de esta misma lógica llevo a la práctica otra vez el resultado que llevé por la práctica anterior, y para mí es la verdad porque me da resultados, y para ellos es eso, el pragmatismo es eso. Entonces es bien interesante. ¿Tienes algo que decir? ¿No? Hola. No, sí, es correcto eso. Es que por eso te digo, mira, el pragmatismo o lo esencial así, la lógica funciona
En alguien, en los negocios sí funciona. En un emprendedor funciona. Por eso es que hacen dinero estos cuates, ¿verdad? Que decía. Aquí vemos el que hace burritos y saca una buena receta. Tiene que seguir haciéndolo de la misma forma para que esa receta tenga esa misma validez, ¿no? El mismo efecto. El mismo efecto, el mismo sabor, el mismo gusto que lo cree. Pero en lo religioso o con Dios no es igual. Porque no ahí no podemos nosotros, no podemos meter las manos. Ahí somos instrumento. No somos, no tenemos la batuta. El que tiene la batuta es Dios. Así es. Sí, el que nos dirige es el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos instrumento nada más de bendición. Somos un canal. No podemos tomar las riendas de algo que es de Dios. Porque vamos a terminar haciendo las cosas mal. Definitivamente. Tan solo el ejemplo que decías ahorita de cómo Jesús alimentó a 5,000 con los peces y los panes. y el pan, ¿verdad? ¿Y qué les dijo a los apóstoles? A ver, que ustedes háganlo, no, ¿cuál? No, O sea, pues, ellos estaban preocupados porque ellos querían hacerlo. Y pues Jesús les pone a prueba, a ver si es cierto que van a hacer. Y las cosas que les corresponde a uno, las debe uno hacer, y las de Dios son de Él. Y eso es lo que el pragmatismo que nos desvía. Nos creemos al último nosotros los superpoderosos, los que podemos hacer las cosas y dejamos de confiar en Dios. Sí, y te voy a decir por qué. Mira, el pragmático, en Hechos 20, en el capítulo 26, ahí se pone Poncio y hace algo raro, pero dice, el pragmático es como Poncio Festo. Su vista se enfoca básicamente en lo que a su juicio funciona. O sea, desde mi perspectiva, esto funciona, es bueno. Y ahorita vamos a ver el versículo 18 de Jeremías 44, van a ver lo que dice. Dice, sus mentes no dan lugar al mundo de lo invisible, el pragmático, sino a lo que temporalmente les beneficie. La manera como opera el pragmatismo es que si ven que sus acciones son exitosas, concluyen que tal conducta es correcta. Así son ellos. Son como los científicos. Dicen, ¿sabes una cosa? Lo científico es comprobable hasta que se hace una serie de pruebas repetitivas y que te dan el mismo resultado. Es una forma de pragmatismo. Pero otra vez, en la cuestión religiosa no entra. No entra. Y mira lo que dice ahora sí Jeremías 44:18, dándole seguimiento al que vimos en el 17. Dice, y dicen los mismos tremendos, dicen, desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo. Y somos exterminados por la espada y por el hambre. Y en el 17, ¿qué dicen? No, hombre, nosotros le damos ofrenda a la reina del cielo y nos va bien y tenemos de todo. Entonces esa práctica es correcta porque nos va bien. Y dice, desde que dejamos de hacerle honor, nos va, decimos acá en Juárez, bien mal. Bien mal. No, íbamos a decir otra cosa. Nos va muy mal. Entonces, podemos ver exactamente lo que sucede con el pragmático. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a cristianos que dicen, no, hombre, ahora que soy cristiano, me va peor? Mejor se me hace que me regreso para allá. Porque los conceptos que traíamos o que traemos, los traemos equivocados, mal enseñados, y nuestras bases son otras, ¿verdad? Creemos que el entrar al cristianismo es entrar a una burbuja y nada, es una lucha, un caminar por fe y lo queremos hacer por vista, es donde batallamos. Sí, imaginémonos poquito, ¿sí supieron la quemazón que hay allá en California, ¿verdad? Uh-huh. Mansiones se han quemado, mansiones de millones de dólares de gente muy famosa. Y yo me pregunto, nosotros como cristianos, ¿somos menos porque esa gente tiene millones? Hay gente muy rica como Carlos Slim, como el señor que anda con el Donald Trump, el ricachón no me acuerdo, el que hace el Cybertruck, ¿cómo se llama? Elon Musk. No sé. O algo así. La cosa es que es ese, Elon Musk. Muy bien, gracias al ingeniero de sonido. El detalle es de que ellos están llenos de dinero como no tenemos la menor idea. Pregunta, ¿ellos son más que nosotros?
Nosotros alguna vez ponemos a pensar en todo el dinero que tienen, las cuentas de banco, cuántas inversiones, en cuántos bancos tienen dinero, cuántas propiedades tienen. Imagínense nada más la riqueza que pueden acumular si pudieran meter todo su dinero en una casa o en una bodega o en cuántos trailers llenarían de puro dinero. Es algo de lo cual podemos pensar y decimos, ah, caray, pero yo soy un hijo de Dios. Ahorita Felipe decía, pero nosotros, nuestro apoyo ya es la Escritura, hemos tenido ya la revelación de Dios, de saber quiénes somos nosotros. En eso tenemos que aterrizar. Entre más conozcamos la verdad de Dios, sobre todo para nosotros, ni vamos a pensar ni siquiera en esa gente que tiene dinero más que para pensar y Señor toca su corazón y que el día de mañana sea bendición para muchos. Pero pensar, tiene mucho dinero, no, mejor yo también me meto a esto y me meto al otro para tener mucho dinero y la salvación y la relación con Dios a través de Cristo y del Espíritu Santo. Es algo crítico, es algo de lo cual decimos, ah, caray. Entonces, no todo lo que funciona es correcto. Al menos que esté apoyado en las verdades absolutas de Dios. Quizá como dices, ¿verdad? A este pueblo le funcionó, pero fue algo temporal, ¿verdad? Pero ya con Dios es permanente, ¿verdad? No hay altibajos. ¿Verdad? Y cuando andamos en la cresta, ¿verdad? Creemos que ya es lo máximo y que ya lo pudimos hacer, pero es algo que hemos puesto en cosas efímeras, ¿verdad? Nuestra confianza y en hacer esas cosas. Para mí se me hizo muy interesante, ahora sí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Se me hizo muy interesante el tema y quise participar porque vamos a iniciar nosotros una obra y se me hizo, para no caer en estos errores, ¿verdad? Porque muchas veces empieza uno con el espíritu y acaba uno con la carne. ¿Por qué? Porque hace uno las cosas equivocadas, ¿verdad? Entonces, le dijo Pablo a los corintios. Entonces se me hizo muy interesante, ¿para qué? Como dice un dicho, ¿verdad? No tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Entonces se me hizo muy interesante este tema porque cómo caemos muchas veces en los errores, ¿verdad? Sí. En errores y ya cuando queremos solucionarlos, pues ya no. Sí, porque nuestro objetivo, por ejemplo, vamos a abrir una iglesia. ¿Cómo? Como sea, vamos a abrir una iglesia. No, espérate, no es como sea. Es bajo los fundamentos de Dios. Dios nos enseña en la Escritura cómo abrir una iglesia. Nos enseña qué es lo que tenemos que hablar. Nos enseña cómo tenemos que ministrar. Bajo el poder del Espíritu. Pablo nos da una enseñanza tremenda en todas sus cartas. Y una de las cosas es que dice, ¿sabes una cosa? El reino de los cielos no consiste ni de comida ni bebida, sino el poder. Entonces, todo esto tiene que ser apoyado exactamente en la dirección de Dios, no en mis propias ideas. Si vas a hacer una obra, porque hemos participado en muchísimas cosas, en obras de teatro en la iglesia, hemos ido a evangelizar siendo a lo mejor algunos payasitos, vistiéndonos de mimos, algunos hemos ido, no sé, a predicar a los camiones, o algo por el estilo, y eso no es malo. Tocas en un centro comercial y al mismo tiempo predicas. No es malo, simplemente estás levantando la mano para llamar la atención. Ya tienes la atención de varios, ahora sí, el evangelio ahí les va. Eso es lo correcto. Va a ser una obra de teatro, perfecto. El mensaje sea Cristo. Vamos a hacer un evangelismo de lo que sea. Que el mensaje sea Cristo. Porque no podemos poner o anteponer estrategias por encima del mensaje del evangelio. Y uno se desgreña, se despeina por buscar esas estrategias fuera del Señor y por eso es que acá uno está con la presión baja y alta. Sí, porque le quieres quitar poder al Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no se guía uno por el Señor, ¿verdad? Entonces cae uno en esos errores, ¿verdad? De cómo uno, alejando al Señor de nuestras vidas, pues nos va a ir como feria, como dice, ¿verdad? Entonces es muy interesante este tema, ¿verdad? Cómo tenemos que poner nuestra confianza en Dios en todo, ¿verdad? Debemos de ponernos bien listos, bien abusadillos, dijo aquel. Dice, vamos a darle saludos a la gente que nos ha estado mandando mensajes. Dice Laura Díaz, dice, hola, Dios les bendiga, buenas noches, interesante tema. Yo pienso lo mismo, Laura. Luis Domínguez, bendiciones, bienvenidos de nuevo, pastores. Saludos desde Venezuela. Saludos, Luis Domínguez.
oramos por tu pueblo, créelo, sabemos de todo el conflicto que está sucediendo y que Dios tome control de todo esto. Lorenzo García, eso que dicen del Evangelio de la Prosperidad es erróneo. ¿O qué concepto tienen? El Evangelio de la Prosperidad no es bíblico, en primer lugar, porque son otros términos y lo podemos ver por sus obras, por sus resultados. Gabriel Juárez, hermano, yo quisiera ser mejor en todas las áreas, yo también. Pero me detienen, me dicen que no me acelere mi pastor y líderes, y yo creo que debo de salir a predicar más. Gabriel Juárez, tú eres libre de predicarle a la gente que tengas que predicarle. Sí tenemos que estar bajo autoridad, en este caso de nuestros pastores, pero se trata de obedecer, dando el mensaje de salvación. Bueno, ese ya es directo de parte de Dios. Y también tu pastor está bajo la autoridad de Dios, así que solamente predica, no pasa nada, solamente que tu pastor esté enterado de todo eso, de lo que vas a hacer, y que tengas el respaldo de tu iglesia. Eso es importante, porque oran por ti. Así es algo aquí que me viene con la pregunta que hace el hermano Gabriel. Si eres casado, tienes que dedicar tiempo a tu familia, tienes que dedicar tiempo a tus hijos, sí. Porque es de donde debe de empezar uno en su casa, ¿verdad? En ser ejemplo en la casa. Y de hecho somos llamados, es nuestro primer ministerio, ¿no? La familia, si es que eres casado. Si eres joven, soltero, es la obediencia también al pastor, a tus líderes, a tus papás, para que puedas vivir en bendición, ¿sí? Y hacer las cosas en tu tiempo libre, ¿no? Cuando tienes ese tiempo que dedicas a Dios, para hacer esto que es la predicación o la enseñanza, ¿no? Pero sí debes de organizar bien lo que son las formas, no las formas, sino que si eres casado, el tiempo que le necesitas dedicar a tu esposa, a tus hijos, las prioridades, pues sí, esa es la palabra que buscaba, las prioridades, ¿no? Primero está Dios, tu esposa, si es que eres casado, tus hijos, tu trabajo también que debe ser. Y después viene esto, ¿no? Lo que es el ministerio. Pero en todo, pues por eso es el orden y las prioridades debe estar Dios, ¿no? Como debemos de saber. Si eres soltero, pues tienes un poco más de libertad, porque no tienes ni a esposa ni a hijos. Pero sí tienes a unos padres a los cuales les tienes que les debes el respeto si es que vives en su casa todavía, ¿no? Entonces ese es algo, ¿no? Ver las prioridades y como lo hemos estado viendo ahorita, que seas dirigido por el Espíritu Santo para hacer las cosas, porque Él es el que te va a llevar a un crecimiento. De hecho Él es el que da el crecimiento, ¿no? Pablo dice que Él sembró, otro regó, pero el que da el crecimiento realmente a nosotros es Dios. O sea, y es a través del Espíritu Santo. Qué bueno que tengas esa inquietud de predicar y de salir a predicar, pero ordena esas prioridades, ¿verdad? La oración, como lo estamos viendo ahorita, guiado, tomado de la mano del Espíritu Santo, para que realmente veas ese fruto. No que lo quieras ver, pero también que tu fe sea acrecentada al ver lo que Dios está haciendo a través de ti. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y ser guiados por eso, por la palabra, por el Espíritu Santo, ¿sí? Lo del Evangelio de la Prosperidad, pues como decíamos ahorita, Dios quiere que seamos prósperos, pero a partir de un contentamiento en nuestras vidas. Claro. Y de hacer las cosas de la manera correcta como Dios quiere que las hagamos, ¿verdad? Aquí en México hay un dilema que dice que el que no tranza no avanza. Ese no aplica con nosotros, ¿verdad? No debe de aplicar. Debemos de hacer las cosas, alcanzar las metas por los fines correctos. Exacto. Sí, que es a través de Dios, que es a través de lo que Dios va poniendo. Eso es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Pero no podemos basar el Evangelio en solo la prosperidad, porque tenemos que basarlo también en el arrepentimiento, en ser confrontados a través de la palabra, en que podamos ser llevados a pedir perdón, si es que necesitamos pedir perdón a Dios por pecados que hemos cometido. Porque no podemos vivir solo buscando la prosperidad en Dios. Tenemos que buscar ese perdón, tenemos que buscar ese arrepentimiento, porque de todos modos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces,
Si buscamos solo la prosperidad de parte de Dios y no buscamos la santidad que necesitamos, no vamos a llegar a... Sí, es preferible buscar a ese Dios que prospera que a la propia prosperidad que da Dios. Y es que Dios dice ahí, Juan 10:10, dice que Él vino a darnos vida, que dice, primero, ya nos rescató, nos dio salvación, y ¿qué más dice? Que en abundancia, y abundancia aplica para todo, ¿verdad? Y abundancia es abundancia. Pero siempre guiados por Él, ¿verdad? O sea, que nuestra dependencia sea Él, ¿verdad? No nuestros medios, no nuestras capacidades o nuestro conocimiento, porque ahí es donde nos perdemos. Porque me ha tocado, como dicen, no voy a balconear, ¿verdad? Pero me ha tocado, así como decíamos ahorita, aún entre cristianos, como dices, ¿verdad? El que no avanza no tranza, pues también he conocido, pero es que lo quieren aplicar aquí mismo. ¿Y por qué? Porque pues basados en sus conocimientos. Entonces quieren hacer lo mismo, traen sus malas prácticas, ya convertidos, todavía no han dejado el viejo hombre. Y todavía quieren transar y avanzar en el cristianismo, en su superación personal, en beneficio personal. Y si les dijera quiénes, a lo mejor, pero no tiene caso, ¿verdad? Pero me ha tocado esa triste experiencia, ¿verdad? Que uno tiene que corregirlos. Sí. Bueno, regresando al tema, el tema del pragmatismo no debe de dejarlo con el descuido, ¿no? Dice, esta influencia del pragmatismo dentro del pueblo de Dios no debería ser subestimada. No debería ser subestimada. Ya que aún grandes creyentes fueron casi contaminados, y hoy día no pocos de los nuestros a menudo son casi engañados. Un caso muy conocido en la Biblia, Asaf, el que escribió el Salmo 73, dice, en cuanto a mí, dice Asaf, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. A eso me refería, que gracias a Dios tenemos nuestra identidad correcta en Dios. Y este tipo de pensamientos de estar envidiando algo por el estilo, pues no. Gracias a Dios que Dios ha transformado eso en nosotros, que aunque muchos de nosotros en nuestra propia personalidad nunca lo llevamos a cabo. En mi caso no, yo no sé ustedes, pero yo nunca tuve envidia de nada, ni de la gente que tenía, porque pues yo no tenía nada, pero nunca los envidié. Dice, aún nosotros, tú y yo, somos tentados a pensar que el lado de la prosperidad es mejor que la verdad. Ahí es donde entra el problema. Pensamos que la prosperidad es mejor que la verdad. Y ahí es donde estamos equivocados. El pragmatismo corrompe el buen juicio y se apresura a condenar al inocente. Entonces, dice Pablo, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió en la mano una víbora. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Después de haber naufragado, que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada de su mano, ¿qué decían? Seguramente este hombre es homicida. Fíjate nada más. Seguramente este hombre es homicida, a quien aunque se haya salvado del mar, la justicia no lo deja vivir. Eso lo tenemos en el capítulo 28 de Hechos, versículo 3 y 4. Dice, al juzgar por los ojos, estos ojos que tenemos fueron llevados a conclusiones erradas. Esta gente juzgan la mente y la voluntad de Dios por los hechos de la providencia y no por su palabra revelada en la Biblia. Ojo con eso. ¿Qué pasa cuando de pronto nos empieza a ir mal, Felipe? Estás bien suave, predicas, cantas, tocas, evangelizas, ayudas al prójimo, ayudas a tus hermanos ahí en la iglesia, andas de ujier, andas ahí ayudándole al pastor y todo, y de pronto tienes un bajón. Mientras estabas acá arriba sirviendo, oh, Dios me bendice, Dios es bueno conmigo, Dios es todopoderoso, pero de pronto cuando ya andas en el suelo, dices, ¿y dónde está Dios? El valor civil. Seguramente. Reconocer, ¿verdad? Como Job, por ejemplo. ¿Qué le dijeron sus amigos? Como más fue lo que le dijo la esposa. Imagínate nomás. Pero le dijeron, seguramente por ahí tienes algún pecado. Lo juzgaron. Exacto. Unos por tradición, otros por religiosos, otros legalistas. Exacto. O sea, cada uno lo criticó, lo juzgó de acuerdo a sus conocimientos, porque ninguno de los tres tenía la misma creencia. Sí, cada uno con su
estamos pensando que al cristiano no le debe de ir mal. Y estamos a años luz de eso. O sea, somos humanos y estamos en este mundo y nos va a ir mal. Y aparte, ¿hasta cuándo fue prosperado Job? Hasta que oró por ellos. Dios los bendiga. Y que no se me olvide, y que no se olvide de mí. Que no se olvide de mí. Fue cuando tuvo la humildad antes de juzgar a él, para no caer en el juego de ellos. Sí, sí. O sea, los oró por ellos y fue cuando fue el cambio en él. En vez de también el caer en el juego de, pues tú también. Y a veces uno se pone en el juego ese de palabras, ¿verdad? Y no, él no cayó en ese juego, sino al contrario, oró por ellos. Sí. ¿Y qué dicen? Antes de oídas lo conocía, pero mis Ahora ojos no mis han ojos visto. te ven. Sus amigos son un vivo ejemplo del famoso pragmatismo. Sí. Porque ellos solamente estaban haciendo un juicio por lo que estaban viendo. Los compañeros de Pablo ahí en la orilla del mar, cuando lo agarra la serpiente y lo muerde, bueno, lo pica. Lo muerde, ¿verdad? No lo pica, lo muerde. Lo pica es el escorpión. escorpión. Y el claro. Exacto, esos meros. ¿Tú estabas ahí, ¿verdad? No. Los compañeros de Pablo también juzgaron a la ligera algo y dijeron, seguramente. Es un ejemplo claro del pragmatismo, porque juzgan solamente lo que ven. Y ahí estamos, aunque, ¿saben qué? En el mundo tendrán aflicción, ¿o no? Eso lo dijo Jesús. Sí. Pero no teman, dice, Juan pero en el mundo 33. tendrán aflicción. Y a veces decimos, es que el cristiano no debe de tener problemas, se te van a acabar los conflictos cuando seas cristiano, algo por el estilo. Alguna vez lo hemos escuchado que se lo dicen a la gente. Eso no es verdad. Si no, echemos un vistazo hacia el pasado y veamos qué pasó con la iglesia primitiva. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Esteban? ¿Cómo murió todo el mundo? Entonces, seamos sensatos a la hora de estar tratando de hacer las cosas bien. Las cosas de Dios. Yo aquí noté algo que se me hizo a mí importante, ¿verdad? De cómo, aún en los tiempos de Jesús, y son hasta el día de hoy, yo creo que algo que afecta, que está afectando, ¿verdad? Así como en ese tiempo, que había la dificultad para establecer los principios claros. Y uno de ellos que afecta, y si caímos en esos errores, uno de ellos es de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Podemos caer en ese error de no ir, ¿verdad? De ir a hacer discípulos, dice Mateo 28, ¿verdad? Igual otro punto que dice de predicar el evangelio, ¿verdad? Porque a veces predicamos otras cosas o predicamos más nuestra vida o más, que es importante, ¿no? Cómo Dios nos ha levantado y todo, ¿verdad? Pero lo importante es ir a llevarle el evangelio de llevar a las personas al arrepentimiento, ¿verdad? Así es. Muchas veces hablamos más de nuestra vida, ¿verdad? Que del evangelio. Otro de ellos es estar dependiendo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hablan hechos, ¿verdad? Entonces, Sí. otro de ellos importante es la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de ella nos comunicamos con Dios. Y la otra es la humildad, ¿verdad? O sea, es algo que a mí sí se me hizo importante, ¿no? Porque está lloviendo en estas cuestiones y pues he caído muchos en esos errores. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de ver, ¿verdad? Esas situaciones? Y para mí es un aprender este tema, es para mi vida, yo lo tomé para mí y créeme que me voy a poner las pilas en eso, ¿verdad? No, de hecho, todos nos tenemos que poner las pilas. Sí, porque caí en muchos errores en todo lo que el pragmatismo que aprendió y ¿para qué? Para no dar los mismos pasos, ¿no? Sino darlos firmes, ¿verdad? Claros con Jesús. Así es, por eso la base fundamental en nosotros los cristianos, como creyentes, nuestra responsabilidad es afianzarnos de la palabra de Dios, conocer las verdades de Dios para que no venga ninguna corriente de doctrina medio extraña y nos quiera envolver cuando ya tenemos la base fundamental, que es las enseñanzas de Jesús en todo su esplendor, ¿verdad? Que es el Evangelio. Entender que todo lo que nosotros vemos en la Escritura es Dios hablando. Eso lo debemos de tener bien claro. Y sobre todo saber quién eres tú, Felipe, en Dios. ¿Quién eres tú, Fernando? ¿Quién soy yo en Dios? Y cuando estamos en esa identidad correcta, y he estado redundando mucho en esta palabra identidad, porque ahí se basa nuestro fundamento
de ser sólidos en lo que creemos. Es que de ahí parte mucho de lo que es, ¿no? O sea, al momento que venimos en el Evangelio es, ok, vengo, reconozco que he pecado, que le he regado, pido perdón, y de aquí yo empiezo hacia arriba, ¿sí? Influye mucho lo que es todo esto, que yo vea el hacer las cosas hacia Dios, hacia el favor de Dios. No buscando el favor de Él, pero sí haciéndolo conforme a lo que Dios quiere y anhela. Todo lo demás va a venir, o sea, todo lo demás va a venir, va a fluir. Decía Cash Luna, si yo me porto bien y si hago cumplo con lo que son la palabra de Dios, las bendiciones que dice la palabra de Dios me van a alcanzar. Así es. Me van a alcanzar, ¿por qué? Porque Dios cumple su palabra, no porque yo las esté buscando, pero si yo camino conforme a lo que Dios quiere y anhela y desea que yo haga y que en mi forma de vivir, en mi forma de trabajar, en todo eso, o sea, tarde o temprano las bendiciones me van a alcanzar. Así es, busque primero el reino de Dios y su justicia. Sí. Así de sencillo, dice, pues ahí se cumple lo que dice Josué 1.8, ¿no? Que buscar, ¿no? Cómo va a hacer las cosas conforme a lo que está escrito en el libro de la ley y hacerlo todo, y dice, y Dios nos prosperará. Y todo te irá bien. Y todo nos irá bien, ¿no? En todo lo que... Y ahí en todo y te irá bien es en lo que tú emprendas. La palabra dice que lo que hagamos con nuestras manos será prosperado también, pero ¿qué nos motiva a hacerlo? O sea, ese es el chiste, ¿no? ¿Qué nos está motivando a hacerlo? Así es. Por eso el pragmatismo, si lo llevamos a la vida cotidiana, en algunas cosas sí tiene funcionalidad. Pero, por ejemplo, yo no puedo ser un doctor frustrado que me metí a estudiar un doctorado por ganar dinero. Porque no me gusta ser doctor, pero pues estoy aquí porque quiero ganar dinero. O sea, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Son personas frustradas. Licenciados que son personas frustradas, ganan bien, pero no son felices con lo que están emprendiendo. Eso es lo que debemos de hacer. O sea, si estamos buscando, ahorita que decías, una iglesia, no la puedo buscar por un negocio. Porque voy a ganar adeptos y a tener dinero, esto, lo otro. Y si hay iglesias que han sido muy prosperadas por lo mismo. Ahí están los de la luz del... ¿no? Exacto. La luz de conversión. Entonces, digo, y son porque se enfocan en cosas que no... En la enseñanza que no está enfocada conforme a la palabra de Dios. Exacto. ¿Cuántas veces ya no he escuchado este tipo de comentarios que antes lo escuchaba muy seguido? Cuando iban personas nuevas a la iglesia, a veces le decía el marido a la esposa, oye, ¿qué? ¿Le viniste a hablar al pastor de mí o qué? Exacto. O sea, ya no se escucha. Se ha perdido No, esa- ya no se escucha. Es muy poco lo que se escucha y es donde Porque muchos... ahora hay entretenimiento, lo que Sí. dijiste al principio. Igual profecías. Quieren que la gente no se les vaya, quieren que la gente no se incomode. O sea, no, el pecado no lo tratan a fondo, o sea, es nada más suavecito. olvídate, no. El otro día un compañero, ya tiene tiempo, un compañero de trabajo me decía, oye, tú eres cristiano, sí, fíjate que cuando estaba en el otro lado, yo fui a una iglesia, me invitaron, pero ahora no quiero ir, ¿por qué? Si es que cuando fui allá, pues ando mal, dice, pero, dice, estaba predicando allá adelante uno, dice, y me habla, no por mi nombre, pero me dice, tú que traes esta playera con este nombre aquí, logotipo, era a mí, me está diciendo cómo andaba yo mal. Dice, o sea, ¿cómo sabía? Y tú qué estás, porque dice, estaba yo mal atrás. Entonces, dice, y tengo miedo de ir a una iglesia donde pase eso. ¿Cree que yendo a cualquier iglesia va a suceder las profecías? Que deberíamos de que estuviera ese tipo de Que así debería de ser. que así debería estar, ¿verdad? Y como decía el hermano Víctor, Dios nos revela en qué condiciones estás tú, en qué condiciones estás tú, y uno a veces se quiere meter abajo de las sillas, ¿sí me entiendes? O sea, lo bueno de estar conectado con Dios es estar en comunicación con Dios. Así es. Y que ya, desgraciadamente se ha perdido por esto, ¿verdad? Por el pragmatismo, ¿verdad? Porque nos vamos a la pura práctica, Sí. menos a estar con lo que Dios nos ha establecido, a su voluntad de ir por el perdido, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Que nadie se pierda. Sí. Sí, yo lo que le digo con las personas que hablo y que he hablado es igual como es eso ahorita, parte del testimonio. Pero es más cómo Dios ha trabajado conmigo. O
Es más decirle, sabes que Dios empezó a enseñarme lo que estaba mal y estaba en mí el soltarlo o no soltarlo. Y de hecho todavía está en cada uno de nosotros. Si Dios nos confronta, si lo queremos soltar o no lo queremos soltar, ¿sí? Entonces, pero no, digo yo, a mí no me trataron a bibliazos de que deja esto, cochino, pecador, ¿no? Sino que realmente el que obró en mí fue el Espíritu Santo. O sea, cada día, cada encuentro, cada domingo, cada miércoles de oración o cada domingo de reunión, el Señor te está hablando. Y a cada uno de nosotros es lo que debemos de hacer, es salir con un corazón dispuesto, o sea, con un corazón humilde a recibir lo que... Primeramente a darle gracias por lo que ha hecho en toda la semana que hace, ¿no? Y todo lo que viene ahí. O sea, entonces debemos de tener ese cuidado. O sea, y el domingo debería ser cada domingo debería ser una fiesta, ¿no? Delante de Dios y el escuchar su palabra para seguir creciendo. Así es. Y es que, como tú dices, para ir creciendo, yo me acuerdo en mis inicios, me acuerdo que agarré una palabra y me la apropié, cuando me acuerdo que dijo el pastor, usted no vaya, bueno, en cuestión de ir a ser discípulos, ¿verdad? Usted no vaya y evangelice, si está empezando, usted vaya y diga lo que Dios está haciendo con usted, lo que ha hecho, y es lo que hacíamos, mi familia y yo. Es correcto. O sea, no íbamos y guiábamos la Biblia, pues no conocía tanto, ¿verdad? Pero sabe que Dios está haciendo esto, ha hecho esto en mi vida y lo puede hacer con usted, y es lo que fue el crecimiento gradual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces que queremos ese tipo de ir a evangelizar y muchas veces nos detiene, porque nos falta muchas veces el conocimiento, a veces nos salta uno que sepa más o algo, pero... Sí, pero decirle como el ciego. Lo único que sé, no sé si será lo que ustedes dicen, Jesús, pero lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Sí, así de sencillo. Es lo mismo, así, testimonio. No sé mucho de la cosa que yo era, pero ahora gracias a esa persona, Jesús, soy el que están viendo. Le frené, perdóname. Estamos calientitos. Por el tiempo. Los frené por el tiempo y nada más quería ahorita cerrar algo, pero sí. Antes quiero saludar a mi buena amiga Areli Morales, una buena amiga y discípula de mi esposa. Dios te bendiga, Areli, donde quiera que andes, Dios siempre contigo y con tu esposo que anda por allá manejando en los Estados Unidos con esta nieve. A mi buen amigo David Morales, a tus hijos, Jesús David y Elisa. Gracias por escucharnos, Dios les bendiga grandemente. Muy bien, solo para estar cerrando ya, ahorita dijiste que algo bien interesante, siempre me quedo con las cosas y que no se me olvide, Dijiste, el pragmatismo es muy útil en otras áreas, es muy cierto, pero en el cristianismo, en lo religioso no. ¿Por qué? Porque el pragmatismo es antagónico al dogmatismo, y el dogmatismo entramos nosotros como cristianos. Los dogmas son los absolutos de Dios, son las cosas irrefutables y que no se discuten, mientras el pragmatismo hace una cierta cuestión medio extraña, ahí no entra. Por eso hablamos en este programa de este tema y no entra el pragmatismo en las cuestiones cristianas. Si nosotros estamos siendo acarreados bajo este pragmatismo, tenemos que frenarnos y llevar a cabo todas las verdades de Dios primero. La doctrina de Dios es doctrina de Dios y doctrina es enseñanza, para que no se me asuste esos de que hay doctrina, no, enseñanza, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Dios plasmada en la Escritura. Entonces es lo más interesante porque tenemos que buscar a Dios. Hace rato decías acerca de la mujer samaritana, había un propósito en ello, y ahí también Jesús nos da una enseñanza. Jesús está buscando verdaderos adoradores que le busquen y le adoren en espíritu y en verdad. Y una de las cosas interesantes es que yo leí esto: la naturaleza de una criatura se conoce por su alimento. Los herbívoros comen hierbas, los carnívoros comen carne, y los espirituales se alimentan de las cosas del espíritu. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios y en oración con Dios para que Dios nos esté iluminando, que nos permita ver cuando exista esto que acabamos de aprender, que es el famoso pragmatismo. Así que bueno, yo ya di mi punto final. Fernando, últimas palabras porque nos vamos. No, igual, ¿no? Seguir el hecho o el enfoque del programa es eso, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir siendo de bendición para ustedes, y que los que le hayamos compartido el día de hoy les pueda servir, ¿verdad? Que sea de bendición.
Eso es lo que buscamos aquí nosotros, ¿no? Y lo que nos lleva a estar aquí cada sábado. Entonces, lo único pues es desearles bendición, que tengan un próspero año basados en la Escritura y que Dios los siga bendiciendo. Así es. Felipe Gaitán, últimas palabras. Igual, gracias por la invitación y también, como dice Fernando, un próspero año en el cual no caigamos en esto, en este año que venidero y pues que haya sido bendición para todo aquel que nos escuchó, que nos va a ver, ¿verdad? Sí. Igual, antes de despedirme, están invitados para el 19 de la semana que entra, pues, 19 de enero. Sí, vamos a hacer una campaña atrás de Don Epi, para los que viven por ese rumbo, aquellos que nos están viendo, o los que no viven por otro rumbo, están invitados. Sí, ¿a qué horas, Felipe? 3 de la tarde, el próximo domingo. Ok, van a hacer un evento. Una campaña, sí, perfecto. Evangelística ahí en la colonia. Perfecto. Valle Dorado, etapa 2. Ok, ojalá se preparen y vaya mucha gente y que muchos sean alcanzados. Ese es el objetivo, sobre todo con la verdad de Dios. Y bueno, si usted tiene el plan de andar buscando qué es lo que va a hacer este inicio de año, que no sea el inicio del gimnasio y pagar su membresía por un año y nada más va 3 días y bajar de peso. No, que su plan sea leer la Escritura y meterse más con Dios. ¿Qué más? Alejandro, dice Gabriel Juárez, muchas gracias por el consejo, hermanos. De nada, Gabriel. Acá mi buen amigo Fernando es el que estuvo aclarando los puntos y gracias por ello. ¿Hay alguna cosa más? Saludos, pastores, Dios los bendiga. Un gran saludo desde Chiapas. Flor Vázquez, Flor, Dios te bendiga, Flor, siempre desde Chiapas. Gracias por ser tan fiel al escucharnos. Alejandro, hermanos, hay una pregunta, ojalá puedan contestarme. No es muy relacionado al tema, mas sin embargo veo que son hombres de Dios y quisiera saber si pueden contestarme. ¿Por qué hay tantas ramas de denominación? Muy interesante para otro programa, Alejandro. En la iglesia cristiana, bautistas, pentecostales, apostólicos, si no soy cristiano, soy simpatizante y según a la que voy es pentecostal, pero no entiendo qué hay diferente o por qué. Espero me lean, gracias, Dios los bendiga. Claro que sí, Alejandro, la cosa es de que ya nos estamos despidiendo porque ya nos pasamos de tiempo. Es un tema bastante interesante. ¿Qué les parece si hablamos la semana que entra de esto? Sí, lo único que te podemos decir es que la división las ha causado el hombre. Así es. No es la división, sino que tanta por diferencia de diferencia de doctrinas. Eso es ahí donde empieza. Tenemos una misma base que es el bautismo, el conocimiento de Jesús, el Espíritu Santo. Algunos creemos en los milagros, algunos no. Algunos creemos que allá Dios no hace milagros, algunos sí. A algunos les damos libertad al Espíritu Santo, otros no. Eso es. Por eso es que hay tanta doctrina y las iglesias que se han formado, ¿verdad? Esa es una base. Pero si aquí Dios nos permite, podemos hablar de eso la semana que entra, ¿verdad? Así es. Solo como para cerrar, Alejandro, en las cuestiones doctrinales, teológicas, hay una palabra que me imagino que tú la sabes, porque tú la llevaste en el instituto, que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el arte de la interpretación, y en este caso de la interpretación bíblica. Aquí el hombre, dijo Fernando muy acertado, manejan la hermenéutica para interpretar alguna porción bíblica y ahí empiezan sus diferencias. Una persona piensa que es algo y la otra persona piensa que es otra cosa. Igual lo lleva hacia Cristo, solo que con diferente interpretación. Y ya no estuvieron de acuerdo en esas interpretaciones y ¡pum! Se hicieron diferentes denominaciones. Así que eso es un entre nada más de lo que puedo decirte acerca de eso. Pero igual nos vamos porque aquí podemos pasarnos más horas y horas hablando. Pero Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Este es su programa Hablando Claro. Soy su amigo y hermano Jared Pérez. Nos despedimos. Hasta la semana que entra. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.